versículo 37 al 39. Ahora, nosotros en esta iglesia predicamos versículo por versículo, libro por libro, para la gloria de Dios. Entonces sabemos que la semana que viene va a empezar con el versículo 40. Entonces no hay sorpresa. En ese sentido no hay sorpresa. Entonces le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a seguir adelante glorificando su nombre. Amén. Cuando lo tenga, digan amén. 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 Voy a prepararme acá con el micrófono. Ok. Dice la palabra de Dios, versículo 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que recibe, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. No venimos acá para ser entretenidos, Señor. Venimos acá para glorificar tu nombre. Quiébranos con tu palabra. Trae confort en nuestros corazones. Ayúdanos para poner al costado las cosas que tenemos que poner al costado en nuestra mente y corazones. Y escuchar tu palabra tan preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces la prédica de hoy se llama el llamado a la fe. El llamado a la fe. Llegamos a la culminación de la fiesta del tabernáculo. Durante los primeros 6-7 días, los sacerdotes marchaban en procesión desde el tanque de Siloé hasta el templo, derramando el agua en la base del altar. Y el último día lo hacían 7 veces alrededor del altar. Entonces las personas creían que cuando llegaría el Mesías, derramaría agua como lo había hecho Moisés. Y ese es el trasfondo de los comentarios de Jesús sobre el agua viva. Muchos de nosotros solo pasamos esos detalles, pero son importantes porque nosotros no somos judíos y no entendemos el contexto. Jesús estaba llamado al pueblo judío para la salvación. Dios lo envió, su Padre lo envió. Ahora, la llamada a la salvación solo es beneficioso si produce lo que pretenda producir: reconciliación con Dios. Entonces Jesús está llamando a su pueblo. Ahora, los judíos necesitaban la salvación, pero no lo sabían. No lo sabían. Es como los padres que dicen: yo voy a tener 10 hijos. Se dan cuenta el primero que no es tan fácil. Es trabajo. Ellos no sabían lo que necesitaban en ese momento. No sabían la magnitud de. Entonces pensaban que ellos estaban bien con Dios porque eran descendientes físicos de Abraham, pertenecían al tribu de Israel, cumplían la ley y era el pueblo elegido de Dios que iba a ser liberado espiritualmente. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir y liberarlos para ser la superpotencia del mundo, para que ellos puedan gobernar bien. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que necesitaban liberación física, pero ellos necesitaban liberación espiritual. Eran religiosos, pero no espirituales. Eran religiosos, pero no espirituales. Eran cumplidor de la ley, pero no eran perfeccionadores de ella. La ley solo puede hacernos justo ante Dios si la guardamos perfectamente toda la vida. ¿Y quién acá ha guardado la ley perfectamente toda la vida?
Ninguno de nosotros. No levante su mano, ojo. No, ninguno de nosotros. Ahora, era evidente que ellos no podían guardar la ley perfectamente, porque tenían que sacrificar animales cuando quebraban la ley, ¿sí o no? Lo que Israel no entendía era que el sacrificio de animales solo cubría el pecado, pero no la quitaba permanentemente. Eso es exactamente lo que dice Hebreos 10:4. Vamos a ver Hebreos 10:4. Amén. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Porque es imposible, no dice que es una posibilidad, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quita, ¿qué? Los pecados. Es imposible. Jesús está llamando a su pueblo, y la llamada, una vez más, solo es beneficioso si produce lo que pretende a producir. Si Él está llamando, significa que Él puede salvar. Porque ¿cuántos de nosotros podemos llamar a la salvación? Ninguno de nosotros. Podemos ofrecer la salvación, pero es Dios quien salva. Y aún eso es un concepto que nos cuesta. Entonces, Él va a ofrecer el Evangelio a todo el mundo, pero primero va a empezar en su casa. Amén. Porque eso es importante, porque hay muchos que quieren predicar afuera, quieren hacer muchas cosas, pero no predican en su casa y no viven el Evangelio. Y tenemos que empezar en nuestros hogares, con nuestros hijos, padres, esposo, esposa, abuelos. Tenemos que hacerlo en la casa primero. Pero lo va a ofrecer el mundo. Y muchos de nosotros pensamos que estamos bien con Dios, porque somos religiosos. Porque nuestras buenas obras superan nuestras malas actos, malas obras. Pensamos que el amor de Dios pasará por alto por nuestros pecados, contra su santidad. Ahora, ese amor nunca se define. Ellos dicen, la mayoría de las personas dicen que el amor de Dios va a cubrir mis pecados, pero no saben definirlo, porque se define con la cruz de Cristo, sometiéndote y creyendo. Pero ellos simplemente toman ese concepto de amor y lo aplican de forma general y nunca llega al punto clave, someterse a Jesús como su Salvador. Y déjame decirte algo, si Dios aplastó a su Hijo por la paga del pecado, no nos vamos a escapar nosotros. Ninguno de nosotros nos vamos a escapar. Alguien tiene que pagar. Siempre estoy diciendo, alguien tiene que pagar. Y Jesús estaba a punto de decir una llamada evangelística a la nación de Israel, porque lo necesitaban. Ellos simplemente no lo sabían. Entonces, mira, el primer punto que yo quiero tocar es la llamada. El versículo 37 al 38. Jesús se ofreció como agua viva sobre el fondo de la ceremonia de derramamiento de agua. Los judíos sacaban agua y la derramaban ante el Señor. El primer y el último día convocaba una asamblea solemne. Así que participaron miles de personas, miles de judíos estaban presentes para participar. Y recuerde que los líderes religiosos ya habían dado el orden para encarcelar a Jesús. Él estaba entre las personas enseñándoles, y cuando gran alegría llegó, porque muchas personas llegaron a la fe, muchos llegaron también al dolor de cabeza por Jesús. Para Jesús, algunos eran el Mesías, para otros era un dolor de cabeza. Y mira lo que dice el versículo 37. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. ¿Dice en baja voz? No, en alta voz. Y dice, exclamó. Se levantó porque su corazón deseaba que las personas de Israel acudieran a Él para la salvación. Se levantó porque conocía
que ellos necesitaban su persona y su obra. Él sentía amor por las almas del pueblo de Dios. Y ese amor lo llevó a levantarse y exclamar. Muchos de nosotros nos sentamos y no hablamos. Hacemos lo opuesto. Quería que la gente viera y escuchara su invitación, porque ningún evangelista quiere esconder su mensaje del evangelio. Lo proclama con valentía a pesar de la reacción del pueblo y las respuestas. No le importa, porque él tiene un trabajo como nosotros tenemos el trabajo. Cuando voy al médico, hablo con los doctores. Yo no quiero un doctor que dice, bueno, puede ser que está enfermo. Yo quiero un doctor que me dice la cosa francamente. Tú tienes una enfermedad, necesitas este tratamiento y acá está. Eso es lo que yo deseo, para que yo pueda prepararme. ¿Quién quiere un médico que dice, bueno, puede ser que tú estés enfermo? ¿Quién quiere ese tipo de médico? Nadie. Nadie quiere ese tipo de médico. Pero muchos de nosotros, cristianos, somos así. ¿Te quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Así somos. Pensamos que el mensaje lo decimos con tan cobardía que me da vergüenza. Jesús se levantó y exclamó, porque Él tiene las buenas noticias. Lo tiene. Nosotros también tenemos la misma noticia y aún somos bien tímidos. Tenemos que decir la verdad. ¿Para qué? Para que las personas se preparen. Yo voy al médico, si él me dice, tú tienes el hígado graso, tú tienes que cortar A, B, y me lo ha dicho, A, B, C, D, y yo tengo que sufrir, y sufro. Amén. Pero es parte de. Yo no quiero un médico que yo voy a su oficina, puede ser que tú tienes eso, tú puedes hacer eso si quieres, tú puedes tomar ese medicamento si quieres. No, yo lo necesito, si no lo tomo me voy a empeorar. Entonces él se levantó y exclamó, y mira lo que dijo en gran voz, si alguien tiene sed, para entender lo que significa sed, vamos a Mateo 5:6. Mateo 5:6. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Justicia de qué? ¿Justicia de Dios o del mundo? Justicia de Dios. Y esa justicia se expresa perfectamente ¿en quién? En Jesús. Bienaventurado, bendecido los que tienen hambre y sed de la justicia de Cristo, pues ellos serán saciados en Cristo. Tener sed es desear la justicia de Dios. Él invita a todas las almas que acudan a Él en búsqueda de agua espiritual y eterna. Y las personas que tienen ese sed de justicia de Dios solo pueden ser saciados a través de Cristo. Ahora, vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Mónica está adelante. Amén. Aleluya. Dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesús. Ustedes quieren justicia, tienen que ir al mediador y solamente a él. Juan 3, 16 al 17. Juan 3, 16 al 17. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú quieres justicia, tú tienes que venir a Jesús. Y tú tienes que creer en Él. Juan 14:6. Amén.
Amén. Cuando tenga, digan amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú quieres justicia, tú quieres ser por Dios, tienes que ir por el camino. No hay otra. Hechos 4:12, por favor. Amén. Amén. Cuando tenga, digan amén. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Israel pensó que tenían derechos exclusivos sobre Dios, porque era el pueblo elegido. Y por eso rechazaron al Hijo de Dios. Y demostraron que también rechazaron a Dios mismo. Ellos pensaban que tenían el único derecho a Dios. Y muchos de nosotros hacemos igual. Pensamos que tenemos el único derecho a Dios. Y no compartimos el Evangelio con nadie. Es mío. Como un niño con su chupetín. ¿Lo puedo probar? No. Pero cuando nos preguntan a nosotros, tenemos que compartir, ¿no? Como adultos. Muchos de nosotros somos como los niños. Dios es mío, no es tuyo. Tú eres de Dios. Nosotros somos de Dios. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Pero nosotros queremos ahorrar a Dios y guardarlo en nuestro bolsillo y no compartirlo con nadie. Entonces la verdadera ser espiritual solo se puede ser saciada por ¿quién? Por Jesús. No es algo solamente acá adentro. Para muchos de nosotros, Cristo es algo acá adentro. Y ese Cristo en nuestra mente se viste bien, habla bien, es espectacular, pero nunca llega acá. Se queda acá arriba, nunca llega acá abajo. Y mucha gente solamente hace a Cristo algo intelectual. Jesús se tiene que experimentar. Y esa experimentación lleva y conduce a la transformación radical. Yo quiero tomar una pausa acá. Porque los que son salvos cambian radicalmente. Correcto. Déjame decir esto a la vez. Déjame decirlo de otra forma. Además, no lo voy a decir, lo voy a decir de la misma forma. Los que son salvos cambian radicalmente. ¿Por qué? Porque hay muchos que están dentro de la iglesia que dicen que son creyentes, pero no son transformados. Correcto. Es una transformación radical. De odiar a Dios, amarlo. De despreciar la iglesia, abrazarlo. De rechazar la palabra, a someterte a ella. Es radical. Ahora, va a parecer diferente, va a haber matices con cada persona, pero es radical para todos. Cuando el joven rico se acercó a Jesús en Marcos 10, no tiene que ir, Jesús le dijo que tenía que hacer una cosa más: vender todas tus posesiones, dárselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo él? No abrazó a Cristo porque tenía más ser por sus posiciones que la justicia de Dios. Hay muchas personas que quieren ser de todo tipo de cosas, incluso la religión, pero no quieren ser por la justicia de Dios que se encuentra en Cristo. Le encanta la posición en la iglesia, le encanta estar enfrente. Las personas o no las personas lo alaban, le encantan, pero no le encanta Jesús, no le encanta la palabra de Dios, no quieren ser de estar bien con Dios y por eso rechazan el Evangelio. Y hay muchas personas que hacen, no todos, pero hay muchas. ¿Tú sabes por qué? Porque a ellos les encanta el agua sucia, el agua estancada, el agua maloliente del mundo. Le encanta eso, le encanta. Y Jesús le estaba ofreciendo agua eterna, limpia, que da vida,
y trae restauración con el Padre. ¿Y tú sabes lo que dijeron? No, no lo quiero. Yo prefiero este pozo de agua estancado, feo, y tomar agua de acá. Como muchos de nosotros hacemos hoy día. Entonces Jesús dice, venga a mí y beba. Beba. Las palabras venga y beba son verbos, órdenes, mandatos. Ven, ríndete y beba. Sométate. Beber es creer en Jesús. Es creer. Le está llamando a depositar toda su confianza, toda su vergüenza, toda su persona a Cristo. Le está llamando a la salvación. Ahora, dame un ejemplo. Cada vez que yo viajo afuera de Lima, la fiscalía del aeropuerto me ataja. Yo pensaba que era la barba, me corté la barba igual. Igual me atajaron. Perdí varios vuelos porque siempre me atajan. A veces entro con mi hija y aún no funciona. Eso sucede porque hay una persona con mi nombre con antecedentes. Entonces cada vez que mi nombre sale, ¡pum!, ahí sale otro Joe Martínez, que parece que tiene varios crímenes, delitos a su nombre. Entonces, yo tengo que ir en la oficina, me hacen varias preguntas. ¿Qué tú haces? ¿A dónde vas? Etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que yo no soy la persona. No es la primera vez que me ocurrió. Y a veces yo escucho mi nombre en el aeropuerto. Joe Martínez, última llamada, le vamos a dejar. Y a veces yo estoy, mira, yo estoy acostumbrado ya. A veces yo voy un día antes para evitarlo. A veces voy un día antes, lo evito, o simplemente voy 5 horas después. Y me siento ahora ahí. Y yo le pregunté, ¿qué yo puedo hacer para evitar eso? Tú tienes que ir a Lima, hablar con esta oficina, y otra oficina, y yo así, no. Yo vengo temprano. Simplemente vengo temprano. Pero yo escucho mi nombre, Joe Martínez, última llamada. Ellos firman su sello y yo, el único con barba. Pues bien, y el último para entrar. Cuando yo entro, cierro la puerta. Y a veces cierro la puerta, estoy afuera. Pero yo escucho mi nombre. A veces tengo que rogar a la fiscalía, por favor, termina el papeleo más rápido, el vuelo me va a dejar. Y después la reina me llama, Joe Martínez, por favor, ven, estamos a punto de dejarte. Y yo corría, ¿tú sabes por qué yo corría? Hacia el avión, porque iba a pagar dinero, iba a ser separado de mi familia. Yo corría, a mí no importa quién me miraba, quién pensaron de mí. Yo estaba corriendo para llegar. No me importaba la impresión de todo lo que estaba alrededor de mi persona, porque yo entendía que necesitaba estar en ese avión, si no, tuvo que pagar dinero y estar separado de mi familia. Jesús estaba llamando a su pueblo para obtener lo que ellos necesitaban eternamente, pero no podían verlo porque estaban cegados. Yo podía verlo, era bien tangible. ¿Sabes por qué? Porque afectaba a mis bolsillos. Cuando afectan nuestros bolsillos estamos muy bien atentos, súper atentos. Cuando se habla de las cosas de Dios y nuestra eternidad, más o menos, tenemos otras cosas que hacer, tenemos que almorzar, tenemos que dar una lista larga. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Jesús sabía quién le iba a abrazar. Él sabía quién le iba a rechazar. Pero aún así ofreció la salvación a todos.
Hay muchos que dicen, los bautistas, no, nosotros no predicamos a todo el mundo porque creemos en la elección, hay muchas razones que dicen, pero predicamos a todo el mundo porque Jesús es nuestro modelo y Él lo hizo y la Biblia nos llama a hacerlo. Correcto, correcto. Pero no abrazaron la salvación. Y Pablo lo explicó de una forma mejor. Romanos 2, 5 al 6. Romanos 2, 5 al 6. Cuando le digan amén, por favor. Amén. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, está acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Déjame decirte, hermanos, hay muchas personas que te van a rechazar cuando ustedes predican el Evangelio. ¿Y? Porque palabra está haciendo su propósito. Va a salvar a algunos y va a aumentar la ira sobre su cabeza para otros. Nosotros simplemente obedecemos y ofrecemos el Evangelio a todo el mundo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero recuerda, las personas que rechazan, no te rechazan a ti, rechazan a Dios. Y cada vez que escuchan el Evangelio y lo rechazan, está aumentando la ira de Dios sobre su cabeza. No te siente mal, deberías sentir pena. Penas por ellos. Eso es lo que nosotros deberíamos sentir. Pero ¿tú sabes cómo nos sentimos cuando los rechazamos? Me rechazaron a mi persona. Yo soy el máximo. A mí me rechazaron. No se trata de ti ni de mí. Se trata de Dios. Y en vez de lastimarte, porque rechazaron, ora porque ellos sí tengan pena. Porque escucharon el Evangelio, ahora la ira de Dios está un poquito más sobre ellos. Y mira lo que dice en versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho las Escrituras, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El versículo 38, capítulo 7. La idea de lo más profundo significa literalmente el fondo del estómago. Interesante, ¿no? Los verdaderos discípulos de Cristo brotará agua viva que somos capaces de ofrecer el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Estamos capaces de edificarnos unos a otros de ese agua viva dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Pedro lo menciona muy bien en 1 de Pedro 2.9. Vamos a 1 de Pedro 2.9. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y mira acá, a fin de que anuncien las virtudes de aquel, Jesús, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Amén. Somos sacerdocios. Tenemos un trabajo de compartir el Evangelio. Y muchos de nosotros no queremos hacerlo. Jesús simplemente está cumpliendo la palabra de Dios. 1 Corintios. No tiene que ir por la 1 Corintios 12. No tiene que ir. Dice, todos tenemos diferentes dones espirituales para la edificación de la iglesia, pero el mismo espíritu. Yo quiero que entiendan esto acá, porque es importante. Cada uno de nosotros tenemos el mismo espíritu, diferentes dones, el mismo espíritu. De cada creyente fluye agua viva. De cada creyente, como de cada persona respira, vive del aliento de Dios. Yo quiero que vean eso. Nosotros compartimos el Evangelio, somos fieles al llamamiento y nos seguimos firmes en la palabra porque tenemos el mismo espíritu. Ellos afuera no tienen el mismo espíritu. No lo tienen, están secos, están muertos. Entonces ofrécele el Evangelio y deja de ser cobarde. Correcto. Deja.
Mira, pero observa las condiciones para seguir este agua viva. ¿Cuál es la condición? El creer o tener fe. Si tú quieres agua viva, tú necesitas fe, que es un don gratuito de Dios. Como el aire que respiramos es un don, amén, pero tenemos que respirarla, ¿sí o no? El pan de cada día es un regalo de Dios, ¿sí? Pero tenemos que comer el pan. El agua es un don, ¿sí? Pero tenemos que tomar y beberla. Creer en Dios es creer en Jesús como su único Salvador. Tomarle a la palabra y poner nuestras vidas en sus manos mediante la fe. Muchos dicen que creen en Jesús, pero no hacen y toman ese paso de confiar en Él. No me digas que tú tienes hambre cuando hay un plato enfrente de tu cara. Hay muchos dentro de la iglesia que vienen, escuchan y no se comen el plato. Y después dice que tienen hambre. Mi trabajo es presentarte la palabra de Dios. Mi trabajo no es tomar la cuchara, ponértelo en tu boca, abrir tu boca. No, eso no es mi trabajo. Es presentarle la belleza de la palabra de Dios, la comida de la palabra de Dios. Es tu trabajo para comer. El segundo punto en el cual yo quiero destacar, el don del Espíritu en la salvación. El versículo 39. Vamos a regresar a Juan 7. El apóstol Juan nos da una nota de pie para explicar la palabra de Jesús. Afirma en versículo 39, pero él decía esto del Espíritu que los había criado en él, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Mira, ríos de agua viva, tener el Espíritu Santo es algo que nosotros como creyentes tenemos. Cada creyente tiene el Espíritu Santo si es verdaderamente creyente. Correcto. Ahora, vamos a explicar esto un poquito mejor, porque hay muchas iglesias que dicen tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen. Vamos a ver si eso es bíblico. Primeramente, vamos a ver lo que dice la Escritura sobre recibir el Espíritu Santo. Es Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Es un poquito más difícil para nosotros. Amén. Amén. Dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de ¿qué? Piedra. Y les dará un corazón de carne. El Espíritu Santo en la salvación. Isaías 44:3. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. El pastor ahí lo tiene. Isaías 44:3. También un poquito difícil para encontrar. Amén. Porque derramaré agua sobre la tierra sediante y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y bendición sobre tus descendientes. Posteridad, disculpa. Él va a derramar su espíritu. ¿Quién va a derramar su espíritu? ¿Yo? Dios lo va a hacer. Ahora, quiero que entiendan esto. Recibimos el Espíritu Santo cuando somos salvos. El momento que Dios te salva, tú recibes el Espíritu Santo. Ahora, ser salvo y recibir el Espíritu Santo ocurre al mismo tiempo. ¿Ok? Dios te salva y te da el Espíritu Santo. No, Dios te salva el lunes y te da el Espíritu Santo el viernes. No funciona así. Correcto. Si te salva el lunes, tú recibes el Espíritu Santo el lunes. Amén. Para que entendemos eso. Ahora, en Hechos hay 4 circunstancias a donde dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y tenemos que hablar sobre eso. Anótalo, no vamos a ver cada caso. Es Hechos 2, 1 al 13.
Hechos 8, 14 a 17, Hechos 10, 9 a 48 y Hechos 19, 1 a 7. Ahora, algunas iglesias hoy en día utilizan estos incidentes como normativos. Correcto. Yeah. Pero Hechos lo registra para mostrarnos la transición de la historia redentora yendo del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto de Gracia. Correcto. Entonces lo usa para mostrarnos, porque Dios quiere mostrar a la iglesia que los dones ya no se limitaban solamente a los judíos, sino que se iban a ser predicados hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Va a ser predicado a los confines de la tierra. Ahora, un teólogo afirmó que los bautismos del Espíritu que Lucas registra en Hechos se ajustan a la extensión geográfica del Evangelio. Judíos en Jerusalén, creyentes en Judea, samaritanos en Samaria y los gentiles, que representan los confines de la tierra. Interesante, ¿no? Hoy en día, si Dios les salva, recibe automáticamente el Espíritu Santo. No hay necesidad del bautismo separado del Espíritu Santo. Escúchame, porque las personas van a decir lo contrario. Después que nosotros somos salvos, ya somos salvos y recibimos el Espíritu Santo. Pero déjame decirte lo que pasa, y ustedes tienen que estar bien atentos. Cuando la iglesia dicen eso, ellos están formando un sistema de clases dentro de la iglesia. El que no está lleno del Espíritu Santo y los que sí están, ese es el ungido de Dios. Ese es el ungido de Dios. No hay ungido de Dios. Todos somos ungidos con el Espíritu Santo. Si somos creyentes. Correcto. Yo sé que eso choca para muchos. A mí me chocó, ojo, porque yo salí de la iglesia pentecostal. Entonces cuando me dijeron eso, yo dije, blasfemia. Pero estudiando la palabra de Dios, me mostró que era cierto. Era cierto. Me costaba porque mi sistema, mi chip acá, mi religión, mi denominación me dominaba más que la palabra de Dios. Pero la iglesia no tiene un sistema de clases. Los llenos del Espíritu Santo y los que no. ¿Y cómo se muestra que tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Qué dicen? Yo te voy a decir, porque yo hablando en lenguas. Hablando en lenguas. Eso es lo que ellos dicen. Se demuestra hablando en lenguas. El cuerpo de Cristo no tiene personas que no tengan el Espíritu Santo. Yo lo voy a repetir. El cuerpo verdadero de Cristo no tiene personas que no tengan el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 12 al 13. 1 Corintios 12, 12 al 13. Amén. Cuando tengan, digan amén. Amén. No les falla. Amén. 1 Corintios 12, 12 al 13. Por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Yo quiero que nosotros captemos eso. Yo no estoy acá para ofender a personas, pero tenemos que ser guiados por la palabra de Dios, no nuestra denominación, no nuestra creencia. Todos los discípulos de Cristo que creyeron completamente en Él como su Rey Salvador, recibieron el Espíritu Santo. Vamos a regresar a Juan, capítulo 7, versículo 39. A final del versículo 39, dice, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Ahora, nosotros leemos eso, vamos a decir, bueno, el Espíritu estaba ausente en el Antiguo Testamento. Mentira del diablo. Él también estaba presente. Correcto. Génesis 1:2. Génesis 1:2. Amén. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu. Génesis 6:3.
Amén. Amén. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Salmo 51:11. Acá nosotros revisamos la palabra de Dios. Vamos a utilizar la Biblia. Salmo 51:11. Amén. David hablando. No me aparte de tu presencia y no me alejas de mí tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba activo entonces y ahora. Lo que el apóstol Juan estaba diciendo es que el Espíritu no estaba reservado solo a los pocos, sino para todos los que creyeron en Jesús. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu solamente era para los pocos. En el Nuevo Testamento, debajo de la gracia, es para todos. Correcto. Y eso solamente iba a suceder cuando Jesús ¿qué? Resucitaba Correcto. de entre los muertos. Está llamando al pueblo, a su pueblo, a la vida eterna. Él está llamando a su pueblo. Él está llamando a Israel. Vengan a mí. Si tienes sed, si quieres estar bien con Dios, vengan a mí. Pero no sabían que lo necesitaban. Y ese es el error, el pecado de muchos de nosotros. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Al igual que Jesús llamó a toda Israel a creer en Él para la salvación, hoy nos llama a nosotros a predicar el Evangelio a todo el mundo. Correcto. Si nosotros recordamos cuando éramos jóvenes, yo sí recuerdo, en el verano, y el verano los estaciones para nosotros empieza en mayo y termina en agosto. Y hacía un calor impresionante. Yo jugaba afuera mientras que podía. Béisbol, balonceta, jugando con los chicos del barrio, yo jugaba y jugaba. Pero cuando ese sol bajaba y todas las madres, hijo, hija, entra, todos nosotros como cucarachas, llegábamos a la casa. Nosotros corríamos como nuestra vida dependía. Porque dependía. Porque si llegaba tarde, había consecuencias. Que no solamente llegar a casa. Yo tenía que bañarme porque tenía un olor horrible, porque estaba sudando todo el día. Vete a bañar. Y después vamos a comer. Entonces, mi vida dependía de esa semana. Y yo corría con todo mi vida. No quiero llegar tarde. Y cuando estaba en el aeropuerto y la fiscalía me estaba haciendo todas las preguntas, y yo escuchaba mi nombre, yo dije, me tengo que ir. Me tengo que ir. Porque iba a perder el dinero, iba a perder el vuelo, iba a estar separado de mi familia. Porque había una urgencia. Yo quiero que ustedes entiendan eso. Había una urgencia. Porque yo sabía que había consecuencias enfrente de mí. Quiero que vean la urgencia de la llamada de Jesús. Hay una urgencia. Hoy le está diciendo que te arrepiente de tus pecados enfrente de Dios. Confía en Él como el único Salvador y Rey. Y rinda tu vida en amorosa obediencia a Él. Porque hay una urgencia. Una urgencia preciosa. Él nos está llamando en amor. Ahora hay una urgencia. Y muchos de nosotros no estamos rechazando. Porque déjame decirte algo. Nosotros pensamos que hay toda la paciencia, todo el tiempo en el mundo para llegar a Dios. Un día ese llamado va a ser cortado. Viene el momento a donde nosotros vamos a tener el último aliento y vamos a encontrarnos con nuestro Creador. Cuando Jesús regrese, o nosotros
muramos. Y ahí en ese momento va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Y vamos a enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Hay una urgencia, hermanos. Una urgencia espiritual para llegar a los pies de Cristo, para rendirte. Y te está dando ese amor precioso ahora mismo, que te arrepientes, pero ustedes tienen que ver la urgencia. Porque un día vamos a enfrentar y rendir cuentas a nuestro Creador. Tú tienes una urgencia en tu vida espiritual, porque el tiempo se acerca. Porque muchos de nosotros pensamos que tenemos tiempo. Pregunta a las personas mayores en esta iglesia. El tiempo pasó así. Exacto. Yo tengo 42 años. Me recuerdo cuando tenía 20. Así pasa. Y ahora yo entiendo la urgencia espiritual de seguir los mandatos de mi Padre. El tiempo se acerca. No hay más tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día para rendirte. Y ustedes tienen que ver la urgencia. Jesús se levantó y proclamó el Evangelio. Y muchos lo rechazaron. Ustedes van a rechazarlo hoy. Los que no son creyentes. Todas esas personas en esta Biblia están muertas. Todas, menos Cristo. Correcto. Y muchos de ellos no vieron la urgencia de correr al Salvador. Y algunos dicen que son creyentes. Y yo tomo cuando me dice que es creyente, yo tomo a esa persona a su palabra. Sin embargo, sepa que solo aquellos que son sellados con el Espíritu Santo son verdaderos discípulos de Dios, porque ellos vieron la urgencia y se rindieron al Salvador. Míralo de esta manera. Los billetes falsos. Acá en el Perú hay muchos billetes falsos. Y con esos billetes falsos tú puedes comprar, tú puedes vender, tú puedes hacer varias cosas. Pero cuando ese billete falso llega al banco, ¿qué pasa? Ahí para todo. Rechazado. Muchos de nosotros estamos haciendo cosas religiosas, estamos tocando, estamos enseñando, estamos predicando el Evangelio, estamos yendo afuera para predicar, pero cuando nos enfrentamos con nuestro Creador, Él va a decir: nunca te conocí. Correcto. Apártate de mí. Todos nosotros, como el billete falso, cuando llega a ese banco, el banco lo mira, esto es falso. Cuando una persona que no conoce a Cristo llega al trono de Dios, no va a estar su esposo, su esposa, su pastor, su denominación, y él va a estar solo. Correcto. Enfrente de nuestro Padre Celestial, y piensa en una pantalla enorme, mostrando cada pensamiento, cada pecado que cometiste contra la santidad de nuestro Padre. Va a estar enfrente de nosotros y no podemos esconderlo. Vamos a rendir cuenta. Tenemos que ver la urgencia, porque si no vemos la urgencia, vamos a terminar como muchos de ellos en esta Biblia. No podemos engañar a Dios. Podemos engañarnos unos a otros como los billetes falsos. No. Pero cuando llegue a ese banco, cuando estamos enfrente de Dios, ahí muere nuestra estafa. Yo quiero que ustedes vean. Eso, como Jesús ofreció el Evangelio a todos, yo lo hago hoy. Amén. Ven a Cristo, ríndete a Él
y ver la urgencia, porque un día va a ser muy tarde. Un día va a ser muy tarde y ya no vamos a tener la oportunidad de rendirnos. Vamos a pasar la eternidad en el infierno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por la dureza del corazón, de nuestros corazones. No queremos ser como Israel, en cual muchos te rechazaron. Ayúdanos para ver la urgencia espiritual de nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.